Ahí estamos, Mateo, estamos bien. Cortamos un poquito y después seguimos, ¿sí? Para que lo vea la lucecita que dice que la reto solamente a ella. Pero no, esta vez no lo reté. Mi hija amada, son sensibles, los niños son sensibles. Bien. La palabra de hoy se llama indetenible. ¿Cómo se llama? Como los jóvenes de Redentor Galvez. Gloria a Dios, gloria a Dios. El miércoles tenemos una prédica de una jovencita aquí arriba, no se la pierda. Ni sabe todavía, pero bueno, ya está programado. Indetenible. ¿Quién es el modelo para esta iglesia? Cristo, dígalo, con toda convicción. Él es nuestro modelo, ¿sí? Todo lo que hizo Jesús va a perdurar eternamente. Todo lo que hizo Jesús va a perdurar eternamente. Cada palabra, ¿sí?, va a permanecer eternamente. Nada de lo que Jesús comenzó, ¿sí?, tiene un tiempo, es eterno, porque Él es eterno. Él generó un movimiento, ¿sí?, desde que fue allí gestado en el vientre de María y toda su vida generó un movimiento que hasta el día de hoy vos y yo somos parte de esa gran ola. Y que tengo que decir que es indetenible, que nadie ni nada la va a poder parar. Y que vos y yo somos parte de esta ola. Me encantó el inicio en el contexto de lo que es resistir. Pero quiero decirte que vos y yo estamos diseñados no para resistir, sino para avanzar. Quien tiene que resistir el embate de esta ola, el avance de la iglesia, es el mismo diablo. Pero no va a poder. La iglesia, vos y yo estamos diseñados para avanzar. Y obvio que hay contextos y hay áreas en nuestra vida que vamos a tener que lucharla y pelearla y resistir al diablo. Pero en definitiva, al final de la película, me coloca como alguien que avanzó y logró la victoria. Amén. Hay algo que vamos a estar viendo en la vida de Jesús, donde los enemigos de este movimiento, los mismos que son hoy actualmente en el mundo espiritual, quisieron hacer y no pudieron. Dice Juan, capítulo 11, versículo 47, dice la palabra: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así todos creerán en él, o todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí vemos que el movimiento de Jesús estaba provocando algo en las esferas externas. Estaba provocando algo en los enemigos de este movimiento. Aunque vos no te des cuenta, tu mover en Cristo está provocando algo alrededor tuyo. Y que, como en este caso, estos fariseos se reunieron en concilio, hicieron una reunión en secreto y empezaron a debatir cómo hacer para frenar a este hombre. Porque si dejamos que esto avance, va a terminar destruyendo toda nuestra estructura, nuestra religión, nuestras raíces, nuestro templo, nuestra nación entera. Un hombre va a destruir todo nuestro patrimonio. Y aquí vemos que el enemigo, cuando uno se sumerge en esta ola indetenible de lo que es amar a Dios, de lo que es servirle a Él, de lo que es ir de gloria en gloria, va a tratar de detenerte. Eso se da en el capítulo 11, pero en el capítulo 12 las mismas personas van a decir esto. Dice TLA, que es traducción lenguaje actual, TLA.
los que estuvieron presentes en Betania, cuando Jesús resucitó a Lázaro, capítulo 11, el anterior, habían contado en Jerusalén de este milagro. Todos se habían enterado de lo que Jesús había hecho con Lázaro. Por eso, la gente salió al encuentro de Jesús. Pero los fariseos ahora están hablando diferente y se decían uno a otro: miren, todos lo están siguiendo, no vamos a poder hacer nada más. Wow. Aquí vemos de un capítulo a otro dos expresiones diferentes del enemigo. Primero diciendo: hay que detenerlo. Pero en el capítulo 12 ya los mismos enemigos dijeron: listo, no podemos hacer más nada. ¿Qué pasó en ese capítulo? Un solo capítulo de la palabra, donde los enemigos que estaban tan fervientes y que en ese concilio habían tomado la determinación de matarlo y de detener este movimiento, llegara a pasar algunos días, 7 días, dice la palabra más explícitamente, donde ellos ya digan: no, ya no lo podemos detener. Vos y yo estamos metidos en esa ola, donde el diablo querrá detenerte, pero en tu avanzar tendrá que profetizar y soltar que no puede hacer más nada con vos. ¿Qué pasó en ese capítulo? Vamos a estar leyendo entre el 11 y el 12. Lo primero que Jesús logra, ¿sí?, para poder ser indetenible, es priorizar la privacidad con el Señor. Lo primero que Jesús hace para ser un ser indetenible es que su prioridad y valor de vida era estar en intimidad ¿con quién? Con su papá. Dice la palabra de Dios, Juan 11, versículo 53, más adelante de la primera expresión de los fariseos, dice: a partir de este momento, la Junta Suprema tomó la decisión de matar a Jesús. Sin embargo, Jesús no dejó que ninguno de los judíos de la región de Judea supiera dónde estaba él. ¿Por qué? Porque salió de esa región y se fue a un pueblo llamado Efraín, que estaba cerca del desierto. Y allí se quedó con sus discípulos. Recordemos un poco el contexto. Jesús viene de realizar uno de los grandes milagros, que es resucitar a una persona que después de 4 días estaba ya echando olores en el sepulcro. Una persona que era un íntimo amigo, una persona que él antes, dos o 3 días antes, él había soltado que no estaba muerta, sino que estaba durmiendo, que esa enfermedad no iba a ser para muerte, sino que iba a ser para glorificar al Hijo. Y aun cuando él le estaba diciendo estas palabras, ya Lázaro estaba muerto. Y él se enfrenta a esa situación de sepulcro, en ese lugar de muerte, y con una palabra, ¿sí?, hace que Lázaro resucite. Y todo el pueblo, todos aquellos que amaban a esta familia, vieron este milagro, y muchos judíos de los que estaban presentes creyeron en él. Y obviamente que el pueblo de Betania, allí donde sucedió este acontecimiento, empezaron a hablar de Jesús, y esta ola empezó a cada vez gestarse más fuerte y más grande. Los judíos tuvieron que tratar de conciliar cómo detenerla, ¿sí? Pero ya el pueblo entero sabía que Jesús estaba obrando en ese lugar. ¿Y qué hace Jesús? En vez de quedarse con los aplausos, con la gloria, en vez de quedarse con la gran victoria, lo que hace Él es: no, ahora decido, y es el momento en que tenemos que ir casi al desierto, apartarnos, ¿sí?, para poder escuchar lo que el Padre está diciendo. Para meternos en esta ola indetenible, vos vas a tener que priorizar la intimidad. Vas a tener que priorizar la privacidad con Dios. Sucedió en un contexto de victoria, la sanidad, ¿sí?, o la resucitación de un muerto. Jesús podía haber quedado allí
recibiendo los laureles, aumentando su ego, pero él dijo, no me meto en esta, no me engancho en esta. Generalmente las grandes derrotas vienen de una gran victoria. Porque cuando uno obtiene una gran victoria, bajó la guardia, el ego subió y viene un sablazo del enemigo, ¿sí? Porque bajaste la guardia. Aún en tus grandes victorias debes priorizar la voluntad del Señor a solas. En tiempo de victoria vendrá la mayor oposición. ¿Y qué hace Jesús? Provoca un retiro inmediato. Provoca allí un retirarse de esa escena de gloria y ir a estar delante del Padre. Vienen tiempos de retiro, los hombres tuvimos uno, las mujeres tienen su posibilidad la semana que viene. Tal vez en este tiempo vos estés en la buena, en las alzas de las acciones de tu patrimonio, pero Dios te dice, no te relajes, busca mi presencia en la intimidad. Tal vez estés pasándola mal. Bueno, este es el momento de provocar ese retiro delante de la presencia de Dios. Jesús lo provocó, fue intencional. Se apartó, reenfocó su propósito, no se quedó con la sensación de la circunstancia agradable, sino que él reenfocó su propósito en la misma presencia de Dios. Tomó distancia. Aún en una circunstancia buena, Jesús dice, no me engancho en esta. No vine para ser aplaudido. No vine para que me sirvan y me griten, vas a ser el rey, vos vas a ser nuestro rey. Sino que Jesús tomó la iniciativa y tomó distancia para seguir viendo bien, correctamente, cuál era su llamado. Se reconectó con el Padre, pero también se reconectó con lo suyo, porque Él lleva a los discípulos a ese lugar casi desértico. Jesús sabe liberarse de las expectativas de la gente. Jesús es una persona que no tiene amarrado ni atado su corazón al qué dirán, sí, la gente que tiene alrededor. Y creo que es la mayor libertad que vos y yo podemos tener, ser libre de la opinión de la gente y reenfocarnos en lo que Cristo, en lo que Dios planificó para tu vida. Y aun cuando vengan los aplausos y los agradecimientos y los laureles te caigan delante de tus pies, sabé, tomá distancia y date cuenta que sos simplemente un bodoque de barro escogido por Él para exaltarlo y glorificarlo solamente a Él. Jesús prioriza la intimidad con el corazón del Padre. De hecho, antes de realizar el milagro, Él da gracia al Padre, porque fue el Padre quien le revela ese milagro. Él sabe que la gloria no le pertenece a Él, sino que la gloria que Él recibe es para exaltarlo también a Él. Lo segundo que Jesús hace, primero prioriza, ¿sí?, la intimidad. Para ser indetenible en tu vida, vos vas a tener que priorizar la privacidad con Dios. Y cuando vos priorizás la privacidad con Dios, públicamente sos exaltado por Él. Muchos quieren gloria, pero no saben que el secreto está en la cámara secreta. Jesús dijo en Mateo 6, creo que versículo 6, que aquel que quiere ser honrado y quiere recibir recompensas públicas, tiene que cerrar la puerta de su habitación y tener una comunión con el Padre que todo lo ve en lo secreto. Y que allí en lo secreto el Padre está. Y que la consecuencia va a ser honra pública. Pero también en esta ola indetenible que vos y yo nos metió el modelo, sobre todos los modelos, Jesús prioriza la iglesia. Si vos querés ser indetenible, primero comunión con Dios, pero segundo lo que decía Nicolás, tengo que ser parte del cuerpo, tengo que seguir metiéndome en esta ola, porque Jesús priorizó la iglesia, porque dice la palabra que Jesús se fue a Betania. Capítulo 12, versículo 1 en adelante, Jesús fue al pueblo de Betania. En medio de la gloria que estaba recibiendo, Jesús dijo, no, primero me conecto con el Padre, pero segundo sigo enfocado con la iglesia, sigo enfocado con mis íntimos.
Jesús fue al pueblo de Betania, allí vivía Lázaro, el hombre quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta le servía la comida. María, la otra hermana, tomó una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del olor del perfume. Qué lindo que para ser indetenible en mi caminar con Dios, primero tenga en claro que solo a Dios le debo agradar. Y segundo, que tengo iglesia, ¿sí? Que tengo cuerpo en el cual tengo que priorizar. Jesús, en medio de esta ola, supo darle valor a sus amigos, a sus íntimos, a aquellos que lo reconocían en su identidad y propósito. ¿Se acuerdan de la enseñanza que soltábamos aquí? Betania significa casa de frutos. Se fue con los frutos del Señor. Cuando vos estás medio seco, priorizá la intimidad, pero también andá a la casa de abundancia, a la casa de pan, andá a la iglesia. Llenate con los frutos dignos del Señor. Betania significa casa de frutos, pero ahí estaba Lázaro, que era lo que significaba, como aprendíamos aquí en una de las palabras, significa testimonio. Juntate con gente de testimonio, con gente que Dios hizo un milagro, que desató un poder extraordinario en su casa, en su corazón. Gente que cambió rotundamente y radicalmente su vieja forma de vivir y hoy abraza una nueva forma de vivir, porque solamente Dios puede hacer eso en el corazón de una persona. Pero también allí estaba Marta, que significa servicio. Juntate con gente que te va a inspirar a servir a Cristo. Si vos querés ser indetenible, no podés juntarte con gente que te van a llevar a pecar. ¿Sí? Hablábamos con Luz el otro día, dime con quién anda y te diré quién eres. Porque tu grupo te va a potenciar a lo bueno o a lo malo. Si vos te juntás con un grupo que solo mira pornografía, vas a estar atado a la pornografía. Si vos te juntás con un grupo que solo se juntan para tomar y beber y otras cositas más, y vas a terminar en la adicción. Juntate con personas que te van a inspirar a servir a Cristo. Y Jesús, sabiendo que su movimiento era indetenible, le dio valor a este tipo de personas. María significa adoración, con gente que te va a inspirar a adorar a Dios, que te va a inspirar a acercarte al corazón de Jesús. Todo eso sucedía en Betania, en la casa de frutos. Si yo quiero ver frutos, debo darle prioridad también a mis hermanos en Cristo, que son los que te van a potenciar a ser como Jesús. Generalmente uno, cuando no está bien, tiende a alejarse de la iglesia, porque es el primer pensamiento que te viene. Vos no calificás, vos no sos digno, ¿sí? Jesús no te ama. Y cuando uno ve al hermano, lo está viendo a Jesús. Y siempre enseñamos que los enfermos, ¿dónde van? Al hospital. Que si esa enfermedad espiritual te está acosando, debes venir al hospital de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús prioriza su destino con gente que sabe quién es Él. Jesús se junta con gente que lo potencia en su propósito. Por eso cuando estás confundido, ¿a dónde tenés que ir? Con gente que te va a potenciar y te va a reenfocar para lo que vos naciste. Aun cuando te duela la verdad, porque la verdad duele, pero te libera. La mentira te acaricia el alma, te suaviza, pero te esclaviza eternamente. Juntate con gente que aporte a tu destino. ¿Se imaginan ustedes la charla entre Lázaro y Jesús en esa comida? Un hombre que vino del mismo Seol, que vino del mismo lugar de los muertos, que estuvo con Abraham, que estuvo con allí, que estaban esperando este momento de la crucifixión y resurrección de Cristo para poder pasar del Seol al paraíso. Y allí estaba Lázaro, y en un momento Lázaro es tocado. Tenés que volver. No, ¿cómo voy a volver? No vuelvo más. Tenés que volver. ¿Por qué? Porque el Creador lo manda, porque el Dios lo manda. Ok, vuelvo. Y toma de vuelta el estuche, todo podrido, y ahí seguramente Dios hizo un milagro. Y allí, teniendo una charla entre alguien que va a ir a la muerte, Jesucristo, con alguien que vino de la muerte. ¡Wow!
Ambos se están afilando en el propósito. Ambos se están nutriendo, porque vos y yo, para ser indetenibles, tenemos que juntarnos con leones, no con ratones. Parezco Milei, vengo a despertar leones. Son frases trilladas, pero necesitamos amistades con propósito. Esa amistad que en este tiempo Dios te está permitiendo es para afilarte, es para reenfocarte. No le entregues a la amistad tu alma. Ay, me gusta estar con él. Y encima va a la iglesia, me siento bien con esta familia. No, no es sentir, es propósito. Si Dios te colocó en ese grupo, si Dios te dio una red, si Dios te dio un líder, es porque sabe Él que es el lugar para reenfocar y afilar tu propósito y a tu destino. Priorizá la iglesia. Hay un detalle antes de continuar, que es el poder de los testimonios. Escuchábamos lo de Ezequiel. Ezequiel, como Nico, ven la mano de Dios, pero aquellos que estamos al lado de ellos, la red, el líder, también es una carga que un hermano no pueda ver la manifestación de Dios. Y es una carga que Dios la pone como iglesia. Por eso cuando uno cuenta el testimonio de lo que hizo, la iglesia se alegra, porque ya dejó de ser una carga para nosotros. Y es un detalle de Dios en medio de su pueblo, como lo hizo en Lázaro. Fíjense que Juan 11:4 dice: al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Lo que Lázaro va a pasar no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ese suceso. Hay poder en los testimonios y hay gloria a Jesús por lo que vos estás contando. Nicolás, Ezequiel, Claudia, Dios es glorificado, Jesús es glorificado porque ustedes están contando lo que Él hizo en su vida. Y es un deber como hijo de Dios contar los testimonios, porque le permitimos al brazo de Dios tocar otro corazón, inspirar otra vida, inspirar a otra persona que la está luchando, porque es el poder que le da gloria a Él. Juan 12:10 dice: pero los principales sacerdotes resolvieron también matar ¿a quién? Ahora a Lázaro. Desde el momento en que vos estás dándole gloria a Jesús por lo que Él está haciendo, ahora también sos un enemigo del diablo. Pero ¿qué está provocando lo que vos estás contando y viviendo en Cristo? ¿Por qué? Porque a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban de estos fariseos. ¿Y qué empezaban a hacer? Empezaban a creer en Jesús. El poder de los testimonios, lo que Dios está haciendo en tu vida y que vos lo confieses, hace que muchas vidas pasen del mundo de las tinieblas a la luz admirable. Vos le estás robando almas al diablo cuando estás contando lo que Jesús hizo en tu vida. ¿Qué significa que Jesús sea glorificado en ese detalle que Él está haciendo en tu vida? Que haya más fruto para el reino de Dios, más discípulos que van a glorificarlo a Él. Hay que acercarse a los Lázaros, a los que le roban las vidas al enemigo para que glorifiquen al Señor. Por eso no te quedes con lo que Dios está haciendo en tu vida y te lo guardes para tu corazón. No. Aquí el testimonio no hay que guardarlo, aquí hay que compartirlo. Porque tal vez otro pasa a ser discípulo y empieza a glorificar al Señor. Muchos no vinieron por causa de Jesús. Muchos vinieron a ver a Lázaro. Muchos en este tiempo van a ingresar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no por la misma presencia de Jesús, porque están viendo a ti, porque te están viendo a vos en tu testimonio y van a querer ese secreto. Y vos obviamente lo vas a conectar con el portador del milagro. Detalle, simplemente. Lo tercero que Jesús prioriza para ser indetenible en su vida, prioriza el propósito y se monta
en su propósito. Priorizar tu propósito, montate hacia tu propósito. ¿Por qué digo montarte o montarnos? Juan 12, versículo 14. Jesús encontró. ¿Por qué lo encontró? ¿Por qué lo encontró, iglesia? Porque lo buscó. Jesús es intencional en lo que estaba haciendo. Encontró un burro y se montó en él. Como está escrito, había una profecía: no temas, gente de Sión, mira, viene tu rey montado en un burro. Para ser indetenible tenés que reenfocarte en el propósito y meterle a lo que Dios dijo en tu persona y en tu familia. Hay una palabra que te marcó en tu vida, que te redireccionó, y vos tenés que ser intencional para cumplir esa palabra. Si Dios te dijo que iba a ser evangelista a las naciones, empezá predicándole a tu vecino, a ese compañero de trabajo, de estudio. Si Dios te dijo que vos ibas a ser el empresario más exitoso de tu región, empezá a avanzar en fe conforme a esa palabra. Si Dios te dijo que ibas a ser pastor, empezá a pastorear gente desde tu red. Si Dios te dijo que esa familia en la cual Él te introdujo le va a servir a Él, empezá a dar buen testimonio. Empezá a trabajar, a orar por ellos. Sé intencional en el destino que Él te marcó para tu vida. En algún momento de mi vida entendí que nací para ser pastor y se terminó mi propósito. Pero lo tuve que aceptar. Dejar de resistirme a lo que Dios había marcado y diseñado en toda mi vida, aun cuando no lo conocía. Cosas que sucedieron que lo único que aportaron es que hoy yo sea un mejor pastor. Aún cosas desagradables que sucedieron y me pongo a pensar que ya no las recuerdo tristes, sino que las recuerdo como un aporte para que hoy sea lo que soy. Y entiendo que debo seguir aportando y debo seguir creciendo y debo seguir aprendiendo para ser un gran pastor. Porque para esto nací. Prepararme en los bosquejos, prepararme como cabeza de hogar, en el trato con mi señora, en el reflejo y modelo con mis hijos. ¿Por qué? Porque tengo que ser un gran pastor, no un pastor, un pastor más. Porque este es mi diseño. No sé lo que Dios diseñó para tu vida, pero debes reenfocar tu vida a ese propósito. Y Jesús lo hizo intencional. Buscó el burro porque ya era el momento de entregar su vida, ¿sí? Porque las profecías así lo declaraban. Y tuvo que subirse un burro porque la profecía decía que el rey venía montado sobre un burro. Y él fue intencional, él buscó el burro. Trabajá sobre esa palabra que te dieron. Y vas a ser indetenible. Y aunque venga otro y te quiera tentar a desenfocarte, vos vas a decir: no, es por acá mi camino. Yo ya lo entendí. Decía Nicolás que tuvo un proceso de Dios apartándose, tal vez buscando otras cosas en el medio, pero entiende que sin Dios ya es difícil, pero con Dios es más fácil. Entonces reenfoca toda tu vida en lo que Dios dijo para tu vida. Y Jesús la tenía clara. Él sabía que había nacido para morir. Y hacia eso iba, hacia esa muerte de cruz. Tu identidad te conduce al cumplimiento de tu propósito. Saber quién sos vos va a determinar para qué estás en esta tierra. Y Jesús sabía que Él había venido para dar su vida en rescate de mucho y tenía que ir hacia la misma cruz. Y aun cuando Él luchó con su corazón en ese Getsemaní, monte de la presión, ese monte Getsemaní que significa la presión, ¿sí?, del aceite, donde la aceituna, por así decirlo, se debe oprimir, se debe presionar para sacar ese aceite. Ahí estaba orando y Él le decía: Señor, no quiero, mi alma no quiere morir, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Y en ese momento no descendió un ángel para decirle: quédate tranquilo que tu papá te va a guardar, quédate tranquilo que tu papá te va a librar de esta consecuencia o de este propósito. No, el ángel descendió para fortalecerlo. Vamos, Jesús, es tu identidad, es tu función en esta tierra, es tu misión. Y Jesús dijo: ok, ya está. Si papá no lo aprobó, yo tampoco. Me subo a este burro, que lo hizo antes, obvio, y muero de una vez por todas. Él sabía que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que tenía que dar su vida para que vos y yo hoy podamos estar en paz y en libertad. Jesús va hacia el cumplimiento de su llamado. Jesús acelera su propósito al cumplir la profecía. ¡Wow! A veces hay cosas que no se dan en tu vida porque no te subiste ni al burro, ni tampoco acelerás esa obediencia, porque una obediencia retrasada, cuando Dios te marcó hacer algo y vos lo estás dilatando, estás en desobediencia. Una obediencia retrasada es desobediencia. Y aprendíamos que cuando hay obediencia va a haber cumplimiento y va a haber bendición. Aunque muchos no te entiendan, cumplí tu asignación. Yo nací para esto. Aunque muchos vengan los días viernes a los jóvenes: vamos a tomar algo, déjate hinchar con la iglesia. No, yo nací, esta es mi asignación, nací para esto. Y esta es mi prioridad en mi vida. Prioridad es lo que más valor tiene. Jesús en estos pasajes, en este capítulo, de un capítulo donde es el centro para poder pararlo y donde ya los fariseos dicen: ya está, no podemos hacer más nada, déjalo que esta ola continúe. Hay 3 profecías que se van cumpliendo. Primero la de Caifás, Juan 11, 49, la de un gran enemigo de Jesús, pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, el sumo sacerdote, el que mandaba, dijo: ustedes no saben nada, es mucho mejor para ustedes que muera solamente un hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Lo que Caifás le estaba diciendo a su íntimo: a este hay que matarlo porque si no perecemos todos. No lo estaba diciendo por él. Caifás no dijo eso por su propia cuenta. Ojo, Caifás no está hablando por su propia cuenta. Aquí hay alguien que lo está inspirando. Sí, al gran enemigo de Jesús, visible, sí, humano, hay alguien que lo está inspirando. Y que no es Satanás, sino que como era el sumo sacerdote ese año, porque Dios respetó la institución, respetó su palabra hasta Jesús, que dio cumplimiento a toda la ley. El sumo sacerdote estaba soltando una profecía. Sus palabras fueron una profecía de que Jesús iba a morir por el pueblo. ¿Y Dios qué hizo? Cumplió la profecía de un sumo sacerdote, un instrumento que no estaba aprobado delante de Dios, que estaba siendo usado, pero no aprobado. Pero no solamente por la nación judía iba a morir Jesús, escuchen, sino que iba a morir para reunir en grupos a los otros judíos o otros hijos de Dios que estaban dispersos. Jesús no iba a juntar a todos. Y el sumo sacerdote no se daba cuenta que él estaba siendo inspirado para soltar una profecía y que se cumpla, porque Dios bendecía, ¿sí?, sus instituciones creadas. Primer profecía cumplida, la del gran enemigo de Jesús, se cumplió. La segunda, la del mismo Jesús, 12:53, Juan dice: Él les contestó: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre reciba honor. Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo un mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. El que ama su vida, la perderá.
Pero el que no se aferre a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre. El que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. Al que me sirva, el Padre le honrará. Jesús en este capítulo está soltando una profecía. Debo morir porque para esto he nacido. Y esta muerte va a producir una gran cosecha. El Padre allí, eterno, el Creador, siembra al Hijo. ¿Y qué recibe? Muchos hijos. ¿Habrá muchos hijos aquí de esa gran cosecha? Amén. Y se cumplió la profecía. Jesús muere por nosotros. Pero la tercera profecía, y voy terminando, que se cumple, son la de tus mismos enemigos. Las que en algún momento te quisieron ver doblado, tumbado, caído. Ahora van a tener que profetizar otra cosa. Porque te metiste en la ola de Jesús. Te metiste en esta ola que es indetenible. Porque supiste priorizar, aún en cualquier circunstancia, en la buena y en las malas, supiste priorizar la intimidad con Dios. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Primeramente busca el reino de Dios. No dice, segundo, busca tu economía, busca tu relación. Eso está todo bueno, pero primero busca el reino. Primeramente. Y Jesús dijo, yo no me llevo los laureles, nada hice yo voy al Padre. Aquí está mi verdadero laurel, está con Él todos los días. Escuchar su voz, escuchar lo que Él tiene para mí, no entregarle mi corazón a la gente, no poner mi expectativa en la gente. Mi corazón le pertenece a Dios. Jesús priorizó la iglesia porque sabía que en la iglesia Él potenciaba, sí, ese tiempo de entrega que le iba a costar, pero la iglesia lo motivaba y la iglesia lo honraba sabiendo quién era Él y para qué Él había nacido. Y se dejó afilar. Y tenía charlas que lo edificaban, que lo enriquecían. Debes priorizar a tu hermano en Cristo. Porque el que se junta con sabio es simple. No sé cómo salir de esta situación de adicción. ¿Y con quién te juntan la semana? Es simple. Me cuesta mucho, ok. Priorizar la intimidad, pero también dale valor a tu hermano. Dale valor a la red. Dale valor a esa casa de bendición, dale valor a un culto, dale valor a ese tiempo a sola que tenés con Él. Priorizalo, dale gran valor. No puede pasar un día sin estar a sola en un detalle con Él. Es crear ese puente que hablábamos el miércoles. Estate sentado en una plaza solo, pero conectate con Él, priorizá ese valor. Viene la mala noticia, priorizá el valor de Él. Juan 12:19, los enemigos soltaron una profecía que hasta el día de hoy se cumple y se cumplirá eternamente. Juan 12:19, entonces los fariseos se decían entre sí, miren, todo el mundo ya lo sigue, vos y yo, así que no hay nada más que hacer. ¡Wow! Ya está. ¿Qué podemos hacer? Podemos retener un poco el avance, pero fueron diseñados para la gloria, ya está. Seba, no te pueden detener. Es tu destino. Ya está. Te van a querer confundir, desenfocar, pero esa ola ya está en movimiento. Ahí donde está, iglesia, nos ponemos de pie y nos metemos en esta ola